Habían pasado 50 rotaciones desde que el buque insignia protector de la Federación desapareció. Su última posición conocida era cerca del límite del espacio de la Federación, justo en la frontera del espacio salvaje e inexplorado. Había informado de la detección de una nave no identificada de configuración desconocida y se disponía a acercarse para llevar a cabo una misión estándar de captura e investigación. Esa fue la última transmisión recibida del protector. Habían enviado múltiples flotas de búsqueda bajo docene Hells G-Systemaus, comenzando por los más cercanos a su última posición reportada, y expandiéndose lentamente hacia afuera buscando sistema por sistema sin encontrar nada. Cada vez, finalmente, declararon oficialmente al protector perdido en el espacio, y suspendieron la búsqueda. La desaparición fue un misterio durante un tiempo, sin pista salvo la nave no identificada de configuración desconocida. Sabíamos que iban a investigar. La verdad es que no teníamos ni idea de lo que había pasado. Hasta hace unas 5 rotaciones, una pequeña nave exploradora localizó una única cápsula de escape de la protectora a unos 50 años, luz de la última posición conocida de la protectora. En ella se encontraba un único ocupante, el comandante Zorp. El primer oficial del protector se había puesto en estado de emergencia, probablemente debido a la falta de raciones suficientes para aguantar el tiempo necesario. La nave exploradora reanimó al comandante Zorp y lo trajo aquí, a mi base. Al principio, estaba emocionado por interrogarlo, pero él, bueno, no podía decir gran cosa. Estaba literalmente demasiado asustado para hablar, salvo por algunos murmullos de un símbolo. Eso fue hace 4 rotaciones, y cada día esperaba con impaciencia a que estuviera listo para interrogarlo, y cada día se derrumbaba a mitad de la primera frase. Hoy, sin embargo, hoy era diferente. Hoy por fin se había recuperado lo suficiente como para hablar. Por fin, el misterio se resolvería. Rotación de fecha 1-5-5-5 al año 1011. Calendario de la Federación Central, dijo el analista a la grabadora. El comandante Zorp relatará los acontecimientos que llevaron a la desaparición del protector. El analista hizo un gesto al comandante Zorp, que se inclinó tímidamente hacia adelante y comenzó a hablar en voz baja, casi susurrando. Era un estándar. Hable a la grabadora, por favor. El analista lo interrumpió y comience con la fecha. Ay, me moví en mi asiento. Admito que estaba un poco impaciente, pero me mantuve tranquilo. El analista solo estaba haciendo su trabajo. La fecha era rotación 105, año 1011. Calendario de la Federación Central. Habíamos detectado una pequeña nave de configuración desconocida. No podía medir más de 50 shanes de largo. Joder. El protector medía 1000 shanes de largo. Esa maldita cosa cabía en nuestra bodega de carga. Hizo una pausa de un segundo para recomponerse antes de continuar. Debería haber sido una misión estándar de incautación e investigación en inutilizar la nave, atraparla, escanearla y reconstruir su tecnología, interrogar a los ocupantes y luego liberarlos. Ya sabes, lo habitual. Bueno, la parte de inutilizar la nave fue mucho más difícil de lo que debería haber sido. Esa pequeña nave era extremadamente maniobrable, lo cual es algo común en una nave de ese tamaño, supongo. Pero la potencia de fuego, ninguna nave tan pequeña debería ser capaz de tener tanta potencia. Me detuve para recomponerme antes de continuar. Esa nave tenía el poder de fuego de una nave de la mitad del tamaño del protector, no una 20 veces más pequeña. Demonios. El capitán casi canceló la misión, pero logramos inutilizarlos. Sinceramente, unas cuantas descargas más, y creo que el capitán habría cancelado la misión. Se había detenido un momento, estaba a punto de hablar, pero
analisteis. Me adelantó. Continué. El comandante Zorfmi miró fijamente, casi suplicándome que le dejara parar. Por supuesto. Me mantuve firme. Él continuó. Lo subimos a bordo, y el equipo de asalto comenzó a cortar la escotilla de atraque. Una vez más, les llevó mucho más tiempo de lo que normalmente habría llevado con cualquier otra nave alienígena con la que nos hemos encontrado. Finalmente, conseguimos romper la puerta y el equipo de abordaje entró, hizo una pausa y volvió a fijar la mirada en mí. Ese equipo fue uno de los primeros en morir. Cada miembro del equipo transmitía lo que veía. Yo lo observaba desde el puente, junto con el capitán. Al principio, solo vimos algo fugaz, un destello de lo que parecía algún tipo de criatura. Solo vimos un destello, pero parecía tener 2 piernas y caminar erguido. Por supuesto, desapareció mucho antes de que pudiéramos verlo bien. El equipo se desplegó para cubrir más terreno y despejar la nave más rápido. Fue entonces cuando el primer miembro del equipo se desconectó. Su transmisión se cortó. No hubo disparos, ni gritos, ni ningún tipo de indicación de peligro. Acabamos de entrar en una habitación y la transmisión se ha cortado. Hemos enviado a otro para que compruebe qué pasa y le ha pasado lo mismo. El comandante respiró hondo antes de continuar. Enviamos al resto del equipo. Tras ellos, en la primera mitad, llegó primero a su ubicación Anne. Esta vez, no pasó nada. Entraron en la misma habitación que los 2 primeros, pero esta vez no pasó nada. ¿Nada? Pregunté. Nada. Él continuó. La habitación estaba vacía, a oscuras y en silencio, y no había señales de nada. Los miembros del equipo habían desaparecido. No había señales de extraterrestres, solo una habitación casi vacía con unas pocas consolas con luces parpadeantes. Sin embargo, la nada solo duró un momento, dijo, haciendo una pausa que juraría que fue para crear un efecto dramático. En realidad, yo sabía que solo estaba recomponiéndose para continuar. Luego volvió a mirarme. Entonces activaron su trampa. Pasaron muchas cosas a la vez. La habitación en la que se encontraba la primera mitad del equipo se iluminó de repente. Por lo que pudimos ver, toda la nave se encendió de repente y cobró vida. La segunda mitad del equipo, perdimos la señal, pero esta vez no desaparecieron. Sin más oímos gritos y disparos, no solo a través de las señales de la primera mitad del equipo, sino que los sistemas de vigilancia del hangar que albergaba la nave alienígena también lo captaron. Cuando la primera mitad del equipo llegó a la segunda mitad, ya era demasiado tarde. Estaban muertos, pero los alienígenas ni siquiera se molestaron en esconderse esa vez. Las transmisiones del resto de los miembros del equipo se cortaron, pero no antes de que yo viera a uno. Durante un segundo, vi a uno de los alienígenas. Era bípedo. Tenía 2 brazos y 2 piernas. Estaba cubierto en su mayor parte por una capa negra. Supongo que era una armadura o ropa, y la piel era de un color rosáceo bronceado. Pero lo que más recuerdo, lo más aterrador que se me quedó grabado más que cualquier otra cosa, fueron los ojos. Eran blancos, con un anillo azul y un centro negro, pero no estaban a cada lado de la cabeza, como la mayoría de las especies inteligentes. No. Eran los ojos de un depredador, y me miraban directamente a mí. Bueno, técnicamente era el pobre soldado, cuya transmisión estaba viendo, pero sentía como si me estuvieran mirando directamente a mí. El comandante Zorp se detuvo y respiró profundamente varias veces, casi con dificultad. Era como si estuviera reviviendo su peor pesadilla. Excepto que esto era muy real, la transmisión se cortó casi de inmediato, y, de repente, los sistemas de la nave alienígena volvieron a funcionar. No debería haber sido así. Todas las lecturas que teníamos antes indicaban que la nave alienígena había sido desactivada. Entonces, se abrió fuego. Abrió fuego en una nave en la que estaba alojada, lo cual es una locura solo de pensarlo. En fin,
Los sistemas de seguridad automatizados del hangar respondieron al fuego. No pudieron ser más que unos segundos. Pero entonces, la nave alienígena explotó. Destruyó el hangar, las comunicaciones, el motor FTL y una buena parte de la nave, así como las cubiertas circundantes. Hizo otra pausa antes de continuar. Por suerte, los sistemas automáticos sellaron las cubiertas casi inmediatamente después de la explosión, por lo que no perdimos demasiada atmósfera. Pero el daño ya estaba hecho. Entonces decidí hablar. Cuando te encontramos y te reanimamos, no parabas de mencionar algo sobre un símbolo. ¿No estabas lo suficientemente consciente como para dar más detalles? Pero símbolo, empezó a decir. Encontramos un trozo del casco del alien en una cubierta adyacente. Tenía un símbolo. ¿Podrías recrear el símbolo ahora? Él asintió, y el técnico le entregó una libreta y un bolígrafo. El comandante tardó un momento, pero luego me entregó la libreta. Bajé la vista y vi el símbolo. No sabía qué significaba, pero obviamente parecía tener algún tipo de significado para los alienígenas bípedos. En cualquier caso, era nuestra única pista. Le entregué la libreta a mi asistente. Carga esto en el ordenador central y haz que lo analice. Mi asistente tomó la libreta y salió de la sala antes de que yo volviera a centrar mi atención en el comandante Zorpi y le hiciera un gesto para que continuara. Pensábamos que había terminado. Un final muy extraño, anormal y violento, pero un final al fin y al cabo. Hizo una pausa y soltó un suspiro. No podíamos estar más equivocados, Anfiuenten. Cuando las cosas empezaron a torcerse. ¿Empezaron?, pregunté, como si todo lo ocurrido hasta ese momento hubiera sido algo habitual. El comandante Zorp me miró de nuevo y asintió con la cabeza. Empezó con la desaparición de pequeñas herramientas. Una antorcha de plasma desapareció del equipo de un técnico de ingeniería. Un cerrojo de una armadura desapareció. Lo faltaba una barra de datos. Al principio, pensamos que eran solo incidentes atribuibles al cansancio de la tripulación. Al fin y al cabo, los daños eran extremos, y la tripulación trabajaban descanso para repararlos. Era lógico que se extraviaran algunas herramientas. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Al principio, la eficiencia del ordenador principal bajó un 2%. Al principio, atribuimos la disminución de la eficiencia a la carga de procesamiento adicional que estaba asumiendo con todas las reparaciones y daños que estábamos llevando a cabo. Luego, el sistema de soporte vital comenzó a funcionar mal cubierta por cubierta. No se apagaba, sino que cambiaba la configuración ambiental. Los niveles de oxígeno disminuyeron al 20%. Los niveles de dióxido de carbono aumentaron al 0,005%. El nitrógeno y algo de argón comenzaron a sustituir al helio, y la humedad disminuyó significativamente. Al principio, pensamos que era un fallo informático, pero cada vez que lo restablecíamos a los estándares de la Federación, volvía a la misma configuración, errónea, en cuestión de horas. ¡Demonios! Incluso intentamos reiniciar el ordenador principal. Después de eso pensamos que funcionaba, ya que nuestras lecturas volvían a la normalidad. Pero nos dimos cuenta de que los sensores del ordenador nos estaban mintiendo, ya que no notábamos ninguna diferencia en el entorno a pesar de que el ordenador nos indicaba lo contrario. Un miedo primitivo comenzó a formarse en mi interior. Similar a cuando sabes que te está observando un depredador. Sabía hacia dónde iba esta historia. Después de una semana, descubrimos lo que estaba pasando. Por desgracia, para entonces ya era demasiado tarde. Empezó después de que volviéramos a conectar el motor FTL. El capitán ordenó el regreso inmediato al puesto avanzado de la Federación más cercano. Debería haber sido un viaje de unos ciclos, pero después de un ciclo en FDL, el puesto avanzado no aparecía en el radar. No tardamos mucho en darnos cuenta de que nos habíamos desviado del rumbo
pero no por un error de cálculo. Íbamos en dirección contraria. Después de eso, comenzamos una investigación detallada en el ordenador de la nave Ann. Fue entonces cuando finalmente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Encontramos algunas imágenes de cuando explotó la nave de los bípedos. Durante el caos, justo antes de la explosión, unos 5 bípedos escaparon, utilizaron el ataque y la explosión como distracción y escaparon al protector. El capitán ordenó un borrado inmediato del ordenador y una restauración completa de la copia de seguridad antes de encontrarnos con los alienígenas. Por desgracia, nos habían descubierto ya. Ni siquiera intentaban ocultar su presencia. El ordenador se descontroló. Vimos impotentes como el ordenador arrancaba, consultaba y descargaba la base de datos, todos los archivos clasificados, todos los índices culturales de especies conocidas. Todos los datos de ese ordenador se extrajeron y se descargaron en una única ubicación en la cubierta 5. Entonces, el capitán hizo lo único que podíamos hacer. Ordenó un barrido de la cubierta 5 y que los bípedos fueran capturados o eliminados. El comandante Zorp hizo una pausa, respiró hondo y me miró fijamente a los ojos antes de continuar. Los soldados ni siquiera llegaron a la cubierta 5. Los bípedos sabían que íbamos hacia allí y tendieron una emboscada al equipo. Fue entonces cuando pasaron a la ofensiva. Empezaron a tomar la nave nivel por nivel. Los tripulantes que no lograron evacuar a tiempo fueron noqueados de un solo golpe con sus armas. En ese momento, el capitán ordenó a los tripulantes que quedaban que abandonaran la nave. De alguna manera lo supieron y nos interceptaron cuando nos dirigíamos a las cápsulas de escape. El capitán nos ordenó que siguiéramos adelante y escapáramos a toda costa. Ninguno de nosotros lo consiguió. ¿Ninguno de ustedes? Pregunté confundido. Bueno, obviamente usted lo consiguió. No, General, respondió el comandante Zorp. Yo fui el que llegó más lejos, pero cuando entré en mi cápsula de escape, el comandante Zorp respiró hondo. Cuando entré en mi cápsula de escape, me agarró y me tiró hacia atrás. Me empujó contra la pared. Y ahí miró directamente a los ojos. Los ojos eran penetrantes. El blanco, el anillo azul y el punto negro en el centro. Sinceramente, general, pensé que iba a morir. ¿Qué pasó? Pregunté. Me sujetó allí durante un momento y luego habló en celariano. No entendía cómo sabían hablar mi idioma nativo, pero nunca olvidaré lo que dijo. ¿Qué dijo? Bueno, señor. Tenía un mensaje. Para mí, pregunté, confundido, y lo admito, un poco aterrorizado. Bueno, para el mando en su conjunto, explicó el comandante Zorp. Pero el bípedo dijo, no sabemos por qué nos atacaron, pero dígales a sus superiores que no volverá a suceder. Y luego me empujó a la cápsula de escape y se eyectó. Señor. Tomaron nuestros mares estándar y protocolo de investigación como un acto de agresión. Why, pregunté. Bueno, señor, al principio tomé las palabras del bípedo como una advertencia para no volver a hacerlo, para mantenerme alejado de sus naves. Pero bueno, ya ve, vaya al granito, comandante. Sabía a dónde quería llegar el comandantes, pero esperaba estar equivocado. Bueno, verá, he tenido mucho tiempo para pensar en esto. Su nave, al menos, según los datos que recibimos, sí, por lo que pude deducir, debería haber más de 5. Solo 5 lograron salir, pero la nave en la que estaban podría haber albergado fácilmente al menos el doble. Se me encogió el corazón, creo. Bueno, sé que interpretaron nuestras acciones como un acto de agresión, pero si estoy en lo cierto, creo que podríamos haber matado accidentalmente a algunos de ellos también. Así que, si estoy en lo cierto, no solo piensan que somos nosotros los agresores, pero sus palabras no eran una advertencia para que nos mantuviéramos alejados.
sino una advertencia de represalias. El señor dijo, con la voz empezando a temblar. Vienen, en según todos los informes. Las 3 rotaciones siguientes fueron de todo menos normales. Llegaron suministros. Las patrullas entraban y salían. El comandante Zorp fue trasladado al mando para reiterar su testimonio y dar toda la información posible sobre la amenaza bípeda. Yo había recomendado una movilización inmediata, activar las reservas, aumentar la producción de buques de guerra, reacondicionar todos los buques de la flota, los estándares de guerra. El mando aceptó la recomendación, pero cuando se le preguntó en qué sector movilizar la flota, bueno, yo no sabía qué decir. Ni siquiera el comandante Zorp tenía idea de dónde venían esos bípedos. No teníamos ni idea de dónde vendrían. ¿Cuántas naves podrían reunir para una invasión? Joder, ni siquiera sabíamos si nuestra evaluación de una invasión era correcta. Pero sí, lo era. Una sola nave diminuta y 5 de estos. Los bípedos lograron destruir la nave insignia de la Federación y a una tripulación de más de 500 miembros de la Federación. Y eso sin saber nada de nosotros antes del encuentro. Ahora sabían casi todo sobre nosotros, gracias a la base de datos de los protectores, por no mencionar que probablemente tuvieron mucho tiempo para ingeniería inversa, analizar y descubrir nuestra tecnología más avanzada. Mientras tanto, nosotros no sabíamos nada de ellos, salvo las experiencias del comandante Zorp y ese símbolo. Por supuesto, no hace falta decir que no dormí mucho. En retrospectiva, deberíamos haberlo visto venir mucho antes de que desapareciera el protector. La aprehensión e investigación era una de las misiones estándar más controvertidas de la Federación. Los detractores señalaban que era muy agresiva y violaba los derechos de las especies a las que se aplicaba. Los defensores nunca tuvieron un buen argumento en contra, pero mencionaron que era necesario para la seguridad de la Federación. Además, la Federación era la alianza más avanzada de la galaxia conocida. Aunque otras especies alienígenas no estuvieran contentas con la política, nunca podrían enfrentarse a la Federación de manera significativa. Era una tontería y una visión corta de miras. Era solo cuestión de tiempo que nos topáramos con una especie más poderosa que nosotros. La política estándar de capturar e investigar no era exactamente la primera impresión que querías causar. De hecho, yo mismo había planteado esa misma objeción en la academia hace tantos años, cuando me oponía vehementemente a la política estándar de capturar a investigar. Por supuesto, con el tiempo había madurado y me había dado cuenta de que era innecesariamente malo para el bien de la Federación. Pero ahora me daba cuenta demasiado tarde de que mi yo más joven era el sabio. Esa política fue nuestra perdición. Era solo cuestión de tiempo. Pero tras 3 rotaciones, no vinieron y no. Hubo Invasion. Acababa de empezar a relajarme, y las cosas empezaban a volver a la normalidad, salvo por una pequeña flota que protegía cada planeta y unos pocos buques de guerra estacionados en mi puesto avanzado. La fecha era la Rotasi, on 158 Anno 10 al 11. Calendario de la Federación Central. Estaba a punto de terminar Machurno cuando me llamaron a la sala de crisis. «Señor», dijo la ensign, indicándome que me acercara a su puesto. «Hemos detectado una pequeña flota de 12 naves de configuración desconocida que se dirigen directamente hacia nosotros». Mi corazón comenzó a hundirse. Las naves aún están a unos pocos años luz de distancia, pero se acercan rápidamente. Estimamos que no tardarán más de unas horas en llegar a los puestos avanzados, automatizados. No pudieron identificar las naves, pero obtuvimos una sola coincidencia en un símbolo, pero el archivo del símbolo es clasificado sin decir una palabra. Me acerqué a la consola e introduje mi código de comando. Lemeyen apareció y me quedé paralizado. Esa sensación me invadió.
De nuevo, en el miedo primitivo de ser observado por un depredador que te tiene en su punto de mira, pero esta vez no. Era una historia. Esta vez no era algo que le estaba pasando a otra persona. Esta vez era real. Y estaba sucediendo ahora. Señor, ¿qué hacemos?, preguntó el Ensign. Envía un mensaje prioritario al mando. Diles que ha comenzado. Los oficiales de comunicaciones comenzaron rápidamente a enviar una serie de mensajes al mando, pero no tardó mucho en uno de ellos detenerse y volverse hacia mí. Señor, nos están interfiriendo. Señor, ¿qué hacemos?, me preguntó mi segundo al mando. No había quitado los ojos de ese símbolo, el único símbolo reconocible, el símbolo que la tripulación protectora había encontrado en el casco de la nave alienígena. La única conexión que teníamos con los alienígenas bípedos, pero no se trataba de una nave, eran 12, y todas tenían ese símbolo. Aún no sabía qué significaba, pero en ese momento ya no importaba. A pesar de todo, era lo único que podía hacer, a mirar la pantalla, mirar fijamente ese símbolo. Había lagado. El día del juicio final para la Federación, no sabíamos mucho sobre nuestro enemigo, pero conocíamos el símbolo con el que identificaban sus naves. Señor, ¿qué hacemos?, me preguntó de nuevo mi segundo al mando en un tono más urgente. Yo estaba paralizado por el miedo. Por primera vez en mi carrera como general, no